los elementos de fuerza del sistema eléctrico, ¿verdad? Vamos primero a comenzar viendo los elementos. Hoy vamos a ver, no lo vamos a ver todos hoy, vamos a ver la mitad. En una próxima clase vemos la otra mitad y vemos ejemplos de planos eléctricos, ¿ok? Vamos primero a ver la teoría, lo que son los elementos de fuerza de un sistema eléctrico y después vemos su representación en los planos. ¿Pueden ver la presentación? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a comenzar. Uno de los principales elementos de fuerza de un sistema eléctrico es el fusible, ¿ok? Los fusibles son dispositivos de protección. Todo lo que vamos a ver aquí son dispositivos de protección. Ok. Entonces, ¿para qué sirve un fusible? Para interrumpir la corriente en caso de que exista una sobretensión en el sistema. ¿Ok? El, el fusible permite de que los altos niveles de tensión no dañen el resto del circuito, el resto del sistema. Aquí dice que los dispositivos de protección, perdón, que el fusible, ok, perfecto, Jesús. El fusible es un dispositivo de protección que mediante la fusión de uno o más de sus elementos diseñados especialmente interrumpe el circuito y corta la corriente cuando éste excede un determinado valor durante un tiempo suficiente. ¿Cómo se clasifican los fusibles? En limitadores de corriente en alta tensión y no limitadores de corriente en baja tensión. Aquí vamos a ver primero los fusibles que utilizamos en la parte del sistema eléctrico, en las subestaciones. Los más usados son los de alta tensión y eso es lo que nos vamos a enfocar en esta área, en esta clase. Okay. ¿Qué es lo que hace un fusible? Asegura la integridad de los dispositivos eléctricos. Okay. No permite el paso de altas corrientes. Cuando hay una sobretensión en un circuito que pasa por un fusible, el fusible es como una conexión dentro del circuito que es capaz de abrirse. Okay. Al quemarse el fusible, al abrirse el fusible, interrumpe el paso de la corriente por el circuito y de esta manera lo protege. No solamente los circuitos eléctricos, sino también sistemas electrónicos como los carros, las luminarias que vemos en las calles, computadoras, cables de baja tensión, equipos electrodomésticos, bueno, todo. Casi todos los equipos eléctricos y electrónicos tienen un sistema de protección mediante un fusible. Ok, aquí vemos un ejemplo de fusible. Ok, ya vamos a explicarle cada uno de estos elementos que están aquí. Ok, lo primero que vemos es que el fusible completo, ¿verdad? Es la parte que realiza la función, perdón, el cartucho. El cartucho es lo que realiza la función activa del fusible, o sea, es el fusible como tal. ¿Okay? Y muy importante saber que un fusible, una vez que él actúa, que cumple su función, es decir, que el fusible hubo una sobretensión y el fusible se disparó, se quemó, inmediatamente hay que sustituirlo. Para que me llegó otro chico aquí, vamos a darle paso.
Que yo sé que tú te comas. Yo quiero que tú te comas algo que a ti te guste. ¿Entiendes? Lo que tú quieras comer, marico, me avisa, marico, quiero comer tal sitio y El micrófono hay tal cosa. activado. Ok. Entonces, como venía diciendo, el, el cartucho es el cuerpo completo del fusible, ¿verdad? Y que es importante tener en cuenta que estos fusibles, una vez que se usan, o sea, una vez que cumplen su función, en el primer momento hay que reemplazarlo. No puede, una vez que hubo una caída, una sobretensión y el fusible se rompe o se quema, inmediatamente hay que reemplazarlo. No se puede dejar porque ya la parte de protección no está funcionando. En un sistema de media tensión, generalmente los fusibles usan valores entre 200 y 400 amperes. Okay. Ok, Kevin, ¿tú me ibas a decir algo? Esos fusiles todavía están haciendo función en la industria. En las subestaciones. Ajá, ¿y por qué hace la pregunta? Porque normalmente ya como está todo modernizado, normalmente eso ahora son breakers. No, o sea, estamos hablando de los circuitos. Bueno, de todas maneras, el fusible no es el único elemento de protección que hay dentro de los sistemas eléctricos, ¿ok? Sí hay circuitos que utilizan breakers, hay circuitos que utilizan interruptores, inyectores, ¿ok? Pero te puedes encontrar con circuitos, y aquí en el sistema eléctrico venezolano, que todavía funcionan con fusibles. ¿Eh? Todavía, o sea, sí hay algunos sistemas que están modernizados, pero hay otros que todavía siguen funcionando y tienen más de 30 años de servicio. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Ya va, pero, ajá. Ok, entonces continuamos. Entonces está constituido por un cuerpo aislante, soporte interior, los casquillos, el material de extinción, el elemento del fusible y el percutor. De todas maneras, mire, aquí no, la idea de este curso no es que ustedes comprendan lo que son las partes de un sistema eléctrico. Esto ya en un momento ustedes lo vieron. Aquí lo que nos importa es, estamos haciendo un repaso de los componentes para después visualizarlo dentro de lo que es un esquema, un plano eléctrico. En un plan, queremos que ustedes, o lo que se quiere es que ustedes sepan diferenciar los diferentes elementos en un plano eléctrico. Pero bueno, ahí el programa exige que se les hable de los elementos antes de que ustedes comiencen a verlo en los planos. Entonces, continuamos aquí. Kevin, ¿tiene alguna otra pregunta? Kevin, eh, ¿Me escucha, profesor?
Ajá, que si tenías alguna otra pregunta o... No, pero eso está bien así. Gracias. Ok. ¿Tú trabajas por casualidad en alguna, en alguna empresa, algo del sistema eléctrico? En realidad, sí, en la parte industrial no trabajo con la parte de industria, trabajo con batería. Ah, ok, está bien. No, bueno, es eso. No, no, sí, sí hay equipos que ya no se usan, que ya están automatizados, que son electrónicos, pero bueno, todavía tenemos en nuestro stock equipos que trabajan a la usanza, a la vieja guardia, como se dice por ahí. Bueno, vamos a continuar. Entonces, un fusible es un filamento fino que está fabricado de un material metálico susceptible a quemarse ante una subida de tensión o variación. Entonces, cuando se llega a presentar una situación como esta, el filamento explota, se quema y se corta el suministro de energía. Generalmente no siempre, el sistema de protección donde van instalados los fusibles va al principio de un circuito, de un sistema. ¿Por qué? Porque en caso de alguna falla, ¿verdad? Se puede evitar un accidente mayor. Si se quema, si el fusible no cumple su función, entonces puede haber un incendio, se puede explotar el sistema y bueno, eso puede causar aparte de pérdidas materiales, puede dañar a las personas que se encuentren allí en ese momento. Entonces, por eso es que no se debe permitir que esa sobretensión viaje a través de todo el circuito. Apenas entrando en la parte inicial del circuito, si allí se detecta una sobretensión, pues es la parte más idónea, ya que no permite que la falla se siga acrecentando más allá. Los fusibles, las características son seguros, ¿okay? Pueden operar con altas corrientes. Un fusible no requiere mantenimiento. De hecho, que cuando un fusible se usa, o sea, cuando yo digo que se usa es porque ya no es que está instalado, sino que ya cumplió con su función en un momento de protección. Hubo una alta corriente y el fusible se disparó. Entonces, una vez que sucede eso, inmediatamente hay que reemplazarlo. Si no se reemplaza entonces hay sistemas que pueden seguir operando sin necesidad de un fusible, pero en esos casos, al no haber un sistema de protección, el sistema se puede dañar. Por eso es que no requiere mantenimiento. El fusible no se repara, simplemente se reemplaza. Son económicos, ajá, bueno, ya como les dije, no son reutilizables. Hay fusibles que vienen con ciertas medidas, ciertas capacidades. No todos los fusibles eh, no todos los fusibles sirven para todos los sistemas. ¿Okay? Tienen que, cuando usted vaya a adquirir, comprar un fusible, porque lo van a reemplazar, tienen que ver cuáles son las características de tanto de corriente como de tensión que debe permitir ese sistema, ese fusible para ser instalado en ese sistema específico. ¿Eh? Bueno, ya sabemos ya que cuando el fusible se dispara, se detiene la corriente. Y al detenerse la corriente, al no haber más flujo, ya no hay más, ya no funciona más el circuito. Las ventajas de los fusibles, economía de costos de primera instalación, son eficaces con la protección contra cortocircuitos. Eh, Hay fusibles que son de poder elevado de corte, o sea, que son capaces de eh, este,
permitir cortar una energía, un circuito a 50 kiloamperes en media tensión, y elevar limitación de corriente. Eso quiere decir de que yo puedo ahorrar en las dimensiones del sistema, ¿verdad? Instalando fusibles que son los correctos, los ideales. ¿Okay? Las desventajas, que si cuando un fusible se corta me interrumpe completamente el servicio, tengo que reemplazar el fusible por uno nuevo para que pueda funcionar el circuito. Si conecto un fusible que no es el correcto, o porque muchas veces en algunos sistemas el reemplazo de un fusible es algo que en teoría lo pudiera hacer cualquier persona, en teoría. Okay, pero si hay una persona que no conoce, que no sabe y sustituye un fusible que no es el adecuado, pues puede ocasionar errores y fallas en el sistema. Okay. El fusible con el tiempo se va desgastando y ya se puede quemar o se puede fusionar en magnitudes que están por debajo de las que él pueda soportar originalmente. ¿Okay? Entonces, y eso es producto del envejecimiento del fusible. Cuando ya el fusible tiene mucho tiempo, que no ha estado mucho tiempo instalado, porque bueno, el sistema ha trabajado bien, no ha habido una sobretensión, no ha habido una sobrecarga, el fusible no se ha disparado, pero cuando ya tiene mucho tiempo, ese fusible se envejece y cualquier falla, pero que una falla de menor capacidad a la que está destinada a soportar el fusible cuando está nuevo, entonces el fusible viene y se dispara. Entonces, eso provoca lo que es tiempo, pérdida de tiempo, porque no había una falla tal para que el fusible se disparara, y bueno, esas ocasiones que hay que cambiar el fusible y parar el sistema por un determinado tiempo mientras se hace el reemplazo. Y en un sistema de protección de fusibles, si uno se quema, es recomendable cambiarlos todos. Y eso tiene que ver por el mismo riesgo de envejecimiento. Es como cuando tenemos unas pilas, tenemos un equipo que funciona con baterías y ya las baterías se están desgastando. A veces tenemos por cuestiones de costo. Compramos una sola. Si el equipo tiene 2 baterías, compramos una sola y el equipo obviamente va a seguir funcionando, pero la batería que ya está desgastada va a hacer que la batería nueva trabaje de más, ¿verdad? Y no se desgaste mucho más rápido de lo que normalmente debería durar. Bien. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Dudas? No, profe, por aquí todo claro. Gracias. Yo tampoco. Ok, Igual. perfecto. Pues aquí tenemos cómo se representan los fusibles en un plano. De todas maneras, cuando vayamos a ver la parte del plano, vamos a ver más simbología. ¿Okay? Eso es más o menos para que ustedes vean cómo, en un plano, cómo se representa un fusible. Ok, otro de los sistemas que utilizamos en el área de fuerza y específicamente en protección son los interruptores. ¿Okay? Dice que son dispositivos de conmutación mecánico capaces de generar y transportar y cortar corriente en condiciones normales, y también generar, transportar y cortar durante un tiempo específico. ¿Okay? Conmutación significa que pasa de un estado a otro. ¿Okay? Eso es conmutar. Por ejemplo, un switch de luz, eso es un conmutador.
Permite que un sistema o que una carga vaya de un estado a otro mediante, puede ser mediante un cambio manual o un cambio automático que ya esté programado el sistema. Entonces, corta las corrientes en condiciones anormales específicas como un cortocircuito. Y por eso es que es un conmutador, porque cuando hay condiciones anormales en el sistema de corriente, cuando el circuito siente una sobretensión, una sobrecarga, él automáticamente conmuta, ¿verdad? Como de encendido a apagado. ¿Sí? Para evitar que la sobrecorriente, la sobretensión, continúe su camino por el resto del circuito. En los interruptores, en las subestaciones, generalmente, en las subestaciones los interruptores se clasifican en electromecánicos, vacíos, soplo de aire, aceite y SF6 gas, hexacloruro de fósforo. Entonces, estos interruptores, ¿verdad? Ahora sí le doy la razón al estudiante que ahorita me dijo que eso ya es tan viejo. En este caso, los primeros 4 ya muy poco se usan. Ya se instalaron en un principio porque en su momento, en su época, eran los más eficaces, hasta que llegó el hexacloruro de fósforo, el SF6, que demostró que era mejor interruptor, o sea, se manejaba mejor que los electromecánicos, que los del vacío, que los de soplo de aire y que los de aceite. Sin embargo, bueno, se los pongo aquí porque a lo mejor se pueden encontrar en alguna oportunidad planos ya antiguos de estos tipos de interruptores y que quizás se estén utilizando. Yo, en mi experiencia, yo tuve un tiempo en Corpoelec, trabajando en subestaciones como aquí La Horqueta en Aragua, La Arenosa en Carabobo, ¿verdad? Y ya estos tipos de interruptores no se usan, mucho menos en esos niveles de tensión de 765 y 400 kV. Se utiliza es el SF6. Bueno, entonces el interruptor de gas, hablando de los interruptores para sistemas eléctricos en subestaciones, dice aquí que emplean hexafluoruro de sodio como medio de interrupción de aislamiento. Entonces, debido a que el SF6 tiene excelentes características de transferencia térmica, funciona para absorber la energía del arco, creando resistencia a través de los contactos de este, eventualmente extinguiéndolo. Cuando esto sucede, el hexafluoruro de azufre comienza a regenerarse casi de inmediato. Cuando esto se utiliza más que todo en maniobras, cuando en las subestaciones se va a hacer una maniobra porque se va a hacer mantenimiento a una parte del circuito, a una parte de la subestación, cuando se abre el circuito para eliminar la corriente que pasa a través de los conductores, siempre queda el arco, siempre queda un arco de fuerza allí que muchas veces, no sé si ustedes han escuchado, a veces hay accidentes, trabajadores que sufren una descarga eléctrica e inclusive se mueren. Y cuando están haciendo las averiguaciones dicen, sí, pero ¿qué pasó aquí si el sistema se abrió
se hicieron las maniobras y el sistema se abrió. Pero cuando el sistema se abre, siempre queda como un remanente, una corriente estática, que es la que produce el arco. ¿Okay? El arco todavía no se ha ido. Ahí el arco eléctrico todavía se mantiene. ¿Qué es lo que hace el gas? El gas absorbe este arco, ¿verdad? El sistema viene y comprime el arco, y cuando el arco está comprimido, tiene la capacidad de absorber este arco eléctrico hasta que lo desaparece por completo, hasta que lo extingue. Y una vez que se extingue el arco eléctrico, el gas vuelve otra vez a regenerarse. Este tipo de sistema se utiliza actualmente. De hecho, él ha sido el que se ha empleado para sustituir a los otros que yo les nombré anteriormente, pero tiene una parte negativa, no todo es bueno, que este tipo de gas es un gas de efecto invernadero, por lo tanto es peligroso cuando hace contacto con la atmósfera. ¿Okay? Incluso es más peligroso que el CO2. Por eso es que en las subestaciones hay que estar pendiente de que en los sistemas que comprimen y almacenan este gas no tengan ningún tipo de fuga. Siempre hay que estar pendiente del SF6. Ahora hablando de otros tipos de interruptores, pues no solamente nos vamos a encontrar interruptores de subestaciones, también nos vamos a encontrar interruptores de otros tipos de sistemas más pequeños. Ya tenemos los interruptores de palanca, que son del tipo más conocido, utilizados en la industria. ¿Okay? Son interruptores que ustedes lo ven manualmente, se pueden subir o bajar. ¿Sí? Y se utilizan para abrir o cerrar un circuito. Cuando no les puse una foto aquí, pero son interruptores que a través de una palanca son off-on, pero es con una palanca mecánica. Y su función es esa, es la misma. Interrumpir el flujo de corriente eléctrica. Cuando se va a hacer algún mantenimiento o alguna maniobra en el sistema eléctrico o donde esté conectado, en el equipo donde esté conectado, pues se lleva a la posición de off, de apagado, o sea que está abierto el sistema y ya no debe haber allí más paso de corriente. Y al igual que los fusibles, los interruptores deben estar conectados en la fase inicial del circuito y encontrarse a una distancia más o menos cercana a donde se encuentra el circuito que él va a interrumpir o activar. Otro de los pulsadores eléctricos, otro de los interruptores eléctricos es el pulsador. Los que han tenido la oportunidad de ir a una sala de control de una subestación, a lo mejor lo habrán visto, son estos que están aquí, estos botones que están aquí, que generalmente vienen en colores, ¿verdad? Que son capaces de interrumpir un sistema solamente con accionarlos. Lo que hacen es empujarlo hacia el fondo, lo acciona, lo sueltan y él interrumpe el sistema. Ellos vienen en colores para indicar si el circuito está activo, no está activo, si está en proceso de recuperación, ¿okay? De acuerdo al color que presenta. Entonces dice aquí que los interruptores de pulsador son comúnmente utilizados en aplicaciones industriales. Esta foto que ustedes ven ahí es un sistema de control muy parecido al que se utiliza en las subestaciones eléctricas. Son operados al presionar un botón
que a su vez cierra o abre un circuito eléctrico, ¿verdad? Estos interruptores son muy útiles en situaciones donde se necesita un control momentáneo, es decir, solo mientras se está presionando el botón. También nos ofrece rapidez en el momento de que queramos desconectar el sistema. Si vamos a hacer un mantenimiento programado, no vamos a utilizar este tipo de interruptores. Este tipo de interruptores es para casos de emergencia. Aquí tenemos un interruptor de carril. Se dice DIN porque ya vimos la parte de normalización, por eso es que era importante ver primero lo de normalización. DIN porque se refiere a una normalización dentro de los sistemas eléctricos de la, ¿cómo se llama? Del Instituto de Normalización Alemán, que es el DIN. Esto es un carril donde se conectan los interruptores y esto permite una mayor seguridad. Es como si estuviesen conectados en unos paneles ahí en una corredera y le da seguridad, protección al interruptor. Aquí dice que el interruptor de carril DIN se utiliza frecuentemente en paneles de control industrial. Este tipo de interruptor se caracteriza por su montaje en un carril DIN. Carril DIN porque está avalado por las normas alemanas. ¿Okay? Es un dispositivo de montaje para control industrial. Generalmente en los sistemas donde están conectados estos interruptores, a lo mejor no vemos el carril porque él está por dentro. Lo que se ve afuera solamente es el interruptor. Pero podemos, o sea, sabemos que está conectado en un carril cuando vemos que hay una cierta cantidad de interruptores alineados en una fila. ¿Okay? Ellos, entonces, aunque estén empotrados en una pared de control, ¿verdad? Por la parte de atrás es donde está ese riel. Es este que se ve aquí, que les estoy señalando con el cursor de ratón, con el puntero. ¿Okay? Seguimos. Aquí vemos interruptores de pie, que son otros interruptores que estos sí, por lo menos aquí yo no los he visto, pero quizás en alguna empresa, en alguna industria, pueden que lo utilicen. Para estos interruptores cumplen las mismas funciones de los interruptores, los pulsadores de mano que se utilizan para casos de emergencia, pero esto lo utilizamos cuando no tenemos la oportunidad de interrumpir el circuito, la carga que pasa a través del circuito con las manos. ¿Okay? Podemos estar en un lugar donde tenemos este interruptor que lo podemos utilizar con el pie, mientras que con la mano estamos haciendo otras cosas. Para eso es que están diseñados este tipo de interruptor. Si ustedes alguna vez llegan a unas instalaciones donde hay un sistema eléctrico conectado y ven este pedal, ¿verdad? Ya saben ya que el pedal lo que es un interruptor. No es otra cosa, no es un acelerador, no es nada para dar activar un circuito que gire, no. Es un interruptor. Los interruptores DIP son muy utilizados en la parte electrónica, ¿verdad? Son interruptores pequeños que van conectados en las placas de los circuitos. ¿Okay? Tienen dos tipos vienen para dos funciones, off-on 1, 2, dependiendo como esté allí configurado en la base donde está instalado. ¿Ok?
Dice aquí que son útiles en aplicaciones donde se necesita ajustar parámetros o configuraciones sin necesidad de cambiar completamente el circuito. Eso, más que todos los chicos que estudian electrónica, cuando están haciendo, necesitan un sistema que me haga ciertos ajustes que algunos deba pasar por algunos, la carga, la corriente, el flujo, deba pasar por algunos conectores y por otros no, utilizamos este tipo de interruptor. Ya es un interruptor programado. Y por supuesto, para saber la configuración, primero tenemos que ver el plano y saber hacia dónde va conectado cada uno de estos switches, de estos pequeños interruptores que se ven allí. Interruptores de llave también se puede ver en los tableros de control de una subestación. Son tableros que no, perdón, son interruptores que requieren una llave para operarse y nos permite un nivel más alto de seguridad. ¿Por qué? Porque no cualquier persona puede estar autorizada para ejecutar una interrupción en un sistema eléctrico. Entonces, muchas veces para evitar que el botón de interrupción funcione, lo podemos bloquear a través de una llave. ¿Okay? Hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿Dudas? No. De momento, ninguna, profe. Todo fino. Ok. ¿Han visto de lo que hemos hablado, han visto algo de eso en sus sitios de trabajo o en instalaciones que hayan ido de visita? Yo he tenido la oportunidad de verlos en tableros de control, donde se operan transferencias de redes comerciales, donde se trabaja más que todo con generadores eléctricos. Ajá. Los interruptores termomagnéticos, cómo se fijan al tablero con ese real DIN que usted explicó. Ok. Ah, perfecto. Entonces sí los han visto. Muy bien. Esa es la idea. No más que ustedes tienen esa oportunidad de que pueden trabajar eh, trabajan en sitios donde hay sistemas eléctricos. Así sí se aprende bastante. Bueno, ya pasamos a los interruptores, ahora vamos a las cuchillas. Ya vamos a terminar por hoy. ¿Verdad? Se le llama cuchillas porque su sistema de interrupción parecen como sables, tienen formas de cuchilla. Son dispositivos que sirven para conectar y desconectar diversas partes de una instalación eléctrica, efectuar maniobras de operación y realizar operaciones de mantenimiento. Las cuchillas pueden abrir circuitos de tensión nominal, pero nunca cuando esté fluyendo corriente a través de ella. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque cuando se está haciendo maniobras para abrir un circuito a través de cuchillas, hay que desconectar la corriente primero y después se mueven las cuchillas. Porque si no, estas cuchillas son metálicas, no son aislantes, y por allí fluye corriente. La diferencia entre un juego de cuchillas y un interruptor es que las cuchillas no pueden interrumpir un circuito con corriente, mientras que el interruptor puede abrir circuitos con cualquier tipo de corriente, lo que hablamos ahorita, ¿verdad? Desde el valor nominal hasta el valor de cortocircuito. O sea, desde el valor que tiene el circuito, la carga, hasta el valor que tiene lo que llamamos a veces corriente cero, que es cuando el circuito se abre y hay un corto.
Las cuchillas se clasifican en cuchillas horizontales. Pueden ser de 3 postes. El mecanismo hace girar el poste central que provoca el levantamiento de la parte móvil de la cuchilla. Y para compensar el peso de la cuchilla, la hoja tiene un resorte que le ayuda a la apertura. ¿Okay? La cuchilla horizontal invertida es similar a la cuchilla horizontal, pero las 3 columnas se encuentran colgando de la base. Se tiene un resorte para compensar el peso de la hoja de la cuchilla con el fin de ayudar al cierre de la misma. El resorte lo que hace es que empuja hacia el cierre. Los aisladores se deben colocar en forma invertida para que no se acumule el agua. Las cuchillas verticales son 3 aisladores que se encuentran en posición horizontal y la base en forma vertical. Tiene un recorte para compensar el peso de la hoja de la cuchilla para ayudar al cierre de la misma. Y el pantógrafo, que son cuchillas de un solo poste aislante sobre el cual se soporta una base móvil. Tiene un sistema mecánico de barras conductoras con forma de pantógrafo. Más adelante tengo una foto del pantógrafo. Eh, no sé si han visto el tren que viaja, el tren que tenemos aquí en Charallave. Él funciona con un sistema eléctrico, arriba tiene el cable eléctrico y la conexión entre los vagones y ese cable es un elemento que tiene forma de rombo. No sé si lo han visto. Ese rombo es lo que llaman el pantógrafo. Y las cuchillas, donde descansan las cuchillas en este tipo de sistema, también tiene esa misma forma, ¿verdad? Que permiten aislar el cable cuando se está haciendo maniobras. Cuando ya se termina la maniobra que se va a conectar el cable, se sube el poste donde está el pantógrafo y el cable llega a la posición donde está una barra que es la que hace que se cierre el circuito. ¿Ve? Esto es un pantógrafo. Esto que está aquí, que les estoy mostrando, es muy parecido a lo que tienen los trenes. ¿Okay? Este pantógrafo está conectado, está cerrando el circuito, mientras estos dos que están aquí no están conectando, están abiertos. Para la próxima clase yo les voy a traer una imagen de lo que son los tipos de cuchillas, las horizontales, horizontal invertida, vertical, para que vean para que vean la figura, para que la puedan identificar. ¿Okay? Bueno, muchachos, entonces este tema, esta parte del tema lo dejamos hoy hasta aquí. Para la próxima clase continuamos con los elementos de fuerza. Si tienen alguna pregunta, alguna duda. Ninguno, profe. Eh, perfecto. ¿Cómo les ha ido con el trabajo? Bien, todo bien. De mi parte, todo bien. Ok. Ya lo acabo de entregar en el aula. Ya, ok. Yo hoy me voy a poner a corregir todos los trabajos. Ya para posiblemente en la noche, en la madrugada, ya van a empezar a tener las notas, oye, del primero y de los que han entregado del segundo. Profe, ¿esta clase quedará grabada? Sí, está grabada. Ahí de hecho la estoy grabando. Aquí está, miren. Cuando se comenzó la clase, él debió haberle mandado un mensajito que dice o sea, diciéndoles a ustedes que la clase se está grabando. Sí, no, profe, pregunto, es que no pude entrar a tiempo, pero gracias, ya sé.
Bueno, no, tranquilo, sí, sí, sí está grabada y yo ahora entre un rato la voy a subir a YouTube y les mando el enlace. Perfecto, Por profe, gracias. Por si acaso no pueden entrar ¿cómo se llama? No pueden, yo sé que algunos que tienen problemas para entrar, no sé cómo funciona el sistema en esto, pero bueno, yo solo subo a YouTube y ahí la tienen con mayor comodidad. Bueno, muchachos, si no hay más nada, entonces que pasen un excelente día, que tengan feliz fin de semana y pendiente para la próxima clase. Gracias, igualmente. Cuídese. Gracias, Hasta profe, luego, igual. profesor. Gracias. A la orden.